empanada, vino, diversión y joda, todos el reencuentro. Santiago querido, Santiago añorado, como dice Leo. Larga es la distancia, pasa y pasa el tiempo, pero más te quiero. Allá tengo todo, no me falta nada, pero extraño esto. Amigos de infancia, mis seres queridos, mi añorado pueblo. Ay, mi Santiago del Estero, cuando te quiero. Ay, Santiago del Estero, cuando te quiero. Cuando escucho zambas, unas chacareras, siento que me vuelvo matear con mi madre, tortilla y rosquete, vuelvo un pan casero. Pero la nostalgia me invade en el alma, me toca en el pecho. Aprieto los puños, contengo las lágrimas al estar lejos. Santiago querido, Santiago añorado, como dice Leo. Larga es la distancia, pasa y pasa el tiempo, pero más te quiero. Allá tengo todo, no me falta nada, pero extraño esto. Amigos de infancia, mis seres queridos, mi añorado pueblo. Ay, mi Santiago del Estero, cuando te quiero. Ay, mi Santiago del Estero, cuando te quiero. Adentro de que en mi tierra cantora, por conocer otros vagos, voy andando en los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida. Ya la sombra que pasa, guitarra llena de heridas. Guitarra llena de herida, mate amargo mal cebado. Un llanto dentro del pecho me anda llorando. Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo. Ama de contarte lo mucho que te he añorado. ¡Sí, unión! De tu distancia a la mía hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un bailar de chacarera. Un bailar de chacarera bajo ese cielo estrellado, de columna los bombos con el viento y el sachayo. Bajo la noche, sobre la espuma del río, en la sala de un nochobo para no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo. Ama de contarte lo mucho que te he añorado. El bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bongo, yo vengo de Tepoñauca. ¿Sabe qué viejo diablo queda prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, desafío de muerte, de corre tumbo legüero. Quiero una nota dolida que quiebra tanto silencio. Todo es lo mismo, y tierra, el ritmo del dueño, el corazón y sus penas. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Sí, un día bueno más. Adentro me bautizaron los parches, era una noche de enero. Mirando sobre
saliste, dejamos danza de fuego. Bailaron todos los diablos como si fuera un incendio. Recuerdos de antaño que nunca se pierde. Detrás de un repique, de lejos siento que vuelve. De contrapunto la vida, bailando está con la muerte. A veces me gusta cantar con mi suerte, vivir sin topado. Los momentos perderse, soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos, comenzando la tarde, ya hace frío, che, cuenten si les gusta el frío, les gusta el calor. Yo vengo del calor, me gusta el calor, sufro el frío, mucho, soy como la tortuga. Ya en mayo entro a mi casa y, bueno, salgo apenita lo necesario nomás. No hay peón, el peón no trabaja en el invierno. El peoncito trabaja en el verano nomás. Si tengo que hacer cosas en casa afuera, olvídate, no hay peón. Así que bueno, cuenten lo que quieran contar. Santiago del Estero, Tucumán, a ver, hay gente de Tucumán, habrá gente de Salta, de Córdoba, del Chaco, de Corrientes. ¿De dónde habrá, no? Porque uno nunca sabe quién lo escucha, de dónde lo escucha, gente del Uruguay, qué sé yo. Bueno, sé que en España también tenemos oyentes, así que bueno, vamos cosechando de a poquito vamos cosechando amigos a través de www.ashpamishki.com.ar. Ahí nos tienen que escuchar, www.ashpamishki.com.ar, es la radio por internet. Hoy, ya que hace frío, todo el mundo pone música. Hoy vamos a hablar bastante, hoy vamos a charlar, quiero que me cuenten cosas, vamos a hablar de nuestro, ¿cómo se dice? De nuestro lunfardo. ¿Cómo andan? ¿Se acuerdan de las palabras así que decíamos cuando éramos chicos, que decíamos allá en el monte? ¿Se acuerdan o ya se han olvidado? Después de 40, 50 años, ¿cómo uno no se va a olvidar, no? Claro, eso pasa, ¿no? Muchos años y bueno, uno, cuando te dicen en denante, mira cuándo hace que yo no escucho esa palabra, en denante. Ahora vamos a buscar, por ahí tengo anotado algunas, montón de palabras, pero también quiero que ustedes, a ver, Ricardo Jiménez, amigazo, ¿cómo estás? Hola, amigazo, me dice, bueno, también quiero que nos digan, nos hagan acordar esas palabras, como les digo, hoy va a haber música, como siempre, porque la música es la que nos mantiene activo a nosotros, el espíritu. El espíritu se pone activo cuando escuchamos una chacarera, un gato, una escondida, una danza, un chamamé de eso bien picante, como el remanso chamisero. Así que bueno, vamos a ir compartiendo, ¿no? Pero hay muchas palabras que nosotros usábamos allá en Santiago, y por ahí muchas palabras de nuestra, esa del monte, después se fueron incorporando al habla cotidiana. Había unas cuantas palabras que ahora no me acuerdo bien. Por ejemplo, tiritando, era una palabra que se decía así, nosotros la decíamos, ¿no? Desde chico, y bueno, después se fue expandiendo, como es las palabras que se van incorporando, y después se van incorporando al habla cotidiana, ¿no?
en lugar de decir temblar, de decir cosas así, nosotros decíamos tiritando. Y bueno, con el tiempo, ¿qué pasa? Con el tiempo se empezaron a desparramar los santiagueños por todos lados, y la palabra tiritando es una palabra común que existe en el diccionario, ¿no? Si buscan tiritando. Y así había unas cuantas palabras que ahora me olvidé, che. Pero así varias palabras de. Ahora me voy a buscar mi papelito, había anotado ahí un papelito para. Porque la memoria también me anda fallando, che. Chuy, ¿ve? Ahí Edith dice, Chuy, Edith Tapia, ¿no? Frío, Chuy, claro, es una palabra que ya todo el mundo, cuando decís Chuy, ya saben, qué es lo que querés decir. Hola Juan, saludo de Héctor y mío, Sonia Aquino, buenas tardes, dúo Tardes Amarillas, gracias por acompañarme ayer, más de una hora, una nota espectacular, muy rica, que me gustó muchísimo, hoy se los dije y se los vuelvo a repetir, una nota que me pareció muy enriquecedora, muy fundamentada en todos sus aspectos. Así que habíamos comenzado la música con los changos de las voces norteñas, las voces norteñas. Vamos a seguir escuchando las voces, vamos a escuchar varios temas de las voces norteñas hoy, ¿no? Así como hacemos cuando agarramos un CD de algunos changos de aquí, tratamos de, ¿cómo le puedo decir? De escuchar varios temas, porque de esa manera podemos difundirlo, y bueno, el que no lo conoce, mira, las voces norteñas. Escuchate, este es lindo, muy lindo, este es muy lindo. Por los caminos de la vida van desandando mi destino y van quedando en el camino cosas que nunca encontraré, como el cariño de mi madre, que se ha quedado allá en el tiempo. Tengo sangrante el corazón, pero la vida pasa, no se detiene a conversar, te va llevando en ese viaje, que si regreso y ya nunca volverá. Madre, qué vacío inmenso dejaste en mi vida, desde aquel día que partiste hacia el cielo, y es mi único consuelo pensar que yo algún día, junto a ti me encontraré. Como quisiera ser un niño nuevamente y que tu falda por el patio corretear, sentir tus besos, tus caricias, tus abrazos, tú me haces falta, mi querida mamá. Desde aquel día que partiste para siempre, siento un vacío imposible de llenar. Pero yo sé que del cielo tú me guías y en mi camino por siempre tú estarás. Pero la vida pasa, no se detiene a conversar, te va llevando en ese viaje, que si regreso y ya nunca volverá. Que si regreso y ya nunca.
volverá. Muy bien, ahí la voz norteña, por supuesto, acompañándonos en esta tarde, en donde vaya a saber qué están haciendo, ¿no? Están cocinando para la cena, están tomando mate, están chusmeando. Pues veo que ahora no se puede ni chusmear ni con los vecinos, todo encerrado. Todo encerrado, reja, llave, perro, escopeta. Así estamos adentro. Bárbaro. Bueno, ahí, ya lo había saludado a Sonia y a Héctor, a Edith del Valle Tapia, que nos decía, ¿no? Frío, chuy. ¿Por qué será, no? Cuando nos hace frío, ¿no? Cuando nos hace frío, ¿qué hacemos? Hacemos así, ¿no? Nos frotamos la mano, ¿no? Nos frotamos la mano. ¿Quién más anda por acá? Teresa Esther Barriento. Buenas noches, doña Teresa. ¿Qué dice? Gladys Noemí Sarmiento. Pechar. Claro, chango. Chinita, no me peche. Ya querés camorrear, ¿no? Cuando querés camorrear así medio, buscale quilombo, buscale problema, ¿eh? Lo pecheaba que no. Ay, Dios. No, Gladys, me río porque, claro, era una realidad. Gladys Barriento dice, rico el mate. Sí, soy matero, me gusta tomar mate mientras hago la radio, mientras charlo, mientras puedo. Me gusta tener, decía Blanquita, ¿no? Mi señora le decía, me gusta tomar mate, pero no me gusta tomar mate todos los días con el mismo mate. Ahora tengo un mate, este es un mate que dice, no se ve, pero dice Identidad Santiagueña, el nombre de mi programa, que este mate me ha regalado don Saúl de Ramonita, Saúl Esbrogini, el papá de Débora Esbrogini, hace mucho tiempo. Y bueno, como les digo, me van a ver siempre tomando con mates distintos, porque me gusta ir cambiando el mate. Como dice el santiagueño, tonteras de uno. Que no. Cristina Díaz, ¿y madrugas Tianqui? Ahí está esa chinita quechuista. Bueno, hoy estamos con el tema de recordar las, claro, porque el lunfardo nuestro, o somos renegados nosotros, ¿no? Porque el lunfardo nuestro, ¿qué pasa con el lunfardo nuestro? Eso de al cabo, al cabo se va, ¿cómo podría ser la frase? Al cabo lo va a acompañar, o al cabo va a venir como diciendo, capaz nomás que va a venir, o capaz nomás que, qué sé yo, esas cosas, esas palabras, o decir, por fin lo va a acompañar, ¿no? Una cosa así, ese al cabo, una palabra que no se dice, que no se escucha. Entonces, ustedes del otro lado, me tienen que ir diciendo las palabras que se acuerden así de lo que decíamos, ¿no? Aicito, que aquí nomás, cerquita. O si no, ¿ha visto? El santiagueño, siempre digo, ¿no? Del tema de la cultura nuestra, la tonada, la forma de hablar, es como el DNI, ¿eh? No me diga que no, porque el cordobés, usted le escucha hablar cordobés, no va a decir que es correntino.
No va a decir que mendocino, qué sé yo, ¿no? No va a decir que salteño, menos santiagueño. Cordobés es cordobés. La tonada, chao, al diablo. Ya, es como que si te mostrara el DNI. Y nosotros también somos medio así, ¿no? Esa forma de hablar que tenemos. Y claro, como le decía anteriormente, uno hace tantos años que uno ha venido a Buenos Aires a trabajar, a ganarse la vida, a buscar una mejor calidad de vida. Y bueno, vamos olvidándonos y vamos perdiendo la tonada y todo eso, ¿no? A ver, Cristina Díaz dice, hola Juan, ancha chirinche, ajá. Ancha chirin, hace frío, me dice. Mejor dicho, hace mucho frío. Hace mucho frío, así me dice la Cristina Díaz. Luisito Salvatierra, ¿qué haces? ¿Hace cuántos años que has venido, Luisito? Porque ese medio porteño, ya no conoce los ututus, ya. Cuando ve las balas ahí en el monte tampoco las conoce. Las quería agarrar con las manos. Luis Salvatierra, claro, se había hecho muy porteño ese chango de más. Gladys Barrientos dice, Pininar, de Pinina, ¿no? Pinina, a ver si me ayudan, ¿qué era que quería decir? Yo me acuerdo cuando jugaban a la taba, hacían pinina. Una cosa de loco, pero bueno. O si no, a ver, ayúdame, Gladys, que es pininar. Por ahí le estoy errando para la miércoles, pero era lo que nosotros decíamos. Edith dice, Edith Tapia, chuschear, claro, tirar del pelo. Chuschear, por ejemplo, cuando en la escuela, al que estaba adelante en el banco, el de atrás lo chuscheaba. Claro, le mojaba la oreja, le tinqueaba la oreja, le hacía la mil, claro, y a vos te hacía el que estaba más atrás. Vos tenías que desquitarte cuando estaba más adelante. Jodido era el primero, ese perdía, el que estaba en el primer asiento, ese no tenía, aparte estaba cerquita de la maestra. No, ya sea chango chinita, vos ya lo iba a chuchear, ya lo iba a chuchear una vez, no te decía, lo chucheaba más fuerte y así, hasta que a la hora del recreo se armaba el quilombo afuera, pero bueno, ese era otro tema. Claro, chuchear, tirar del pelo. Antonio Armando Landriel, buenas tardes, ¿qué dice? ¿Cómo anda? La miércoles, aquí me ha complicado, che. Poninar, levantarse. Ahí, pero pininar es o pinino, yo sé que es chiquito. Pues dice poninar, debe ser de pony, que no. Algo así. O estoy hablando tontera, que no. Mejor me voy a callar, vamos a escuchar música. ¿Qué le parece? Después tengo un montón, así que bueno, vayan diciéndome alguna también ustedes. Así que, a ver. Unita más, che, de las voces norteñas, ya que tenemos el CD aquí, mejor dicho, una Vidala, mirá, una Vidala. Fue mi corazón.
y se ve verde la nieve y mirarte frente al sol. Imposible que tenía, imposible fue tu amor. Amor, no te echo la culpa la tengo yo. Te cruzaste en mi camino, te enamoró el corazón. Y en el jardín el desprecio, triste ha surgido una flor. Amor, no te echo la culpa la tengo yo. La culpa la tengo yo. La culpa la tengo yo. Bueno, ahí está, la voz norteña cantando. La culpa la tengo yo. Escuché Tita. Qué tiempo aquello, ¿no? Adiós, adiós, el sueño de mi vida, al corazón lo siento desmayar. Me invadió un hondo dolor en mi partida y a otras playas me voy para olvidar. Y otras playas me voy para olvidar. Adiós, adiós, qué triste haber amado, adiós, para después tener que renunciar. Esa esperanza que tanto no has soñado, y a la que cuesta para siempre renunciar, y a la que cuesta para siempre renunciar. Viviré llevando con dolor la cruz de tu desvío que es tan cruel. Pusiste en mis hombros con rencor, volcando la amargura del ayer. Dejaré tan solo de sufrir el día que te olvides solo así, pero eso nunca lo he podido conseguir. Pero eso nunca lo he podido conseguir. Adiós, adiós, el sueño de mi vida, al corazón lo siento desmayar. Me invadió un hondo dolor en mi partida y a otras playas me voy para olvidar. Y a otras playas me voy para olvidar. Adiós, adiós, qué triste haber amado, adiós, para después tener que renunciar. Esa esperanza que tanto no has soñado, y a la que cuesta para siempre renunciar, y a la que cuesta para siempre renunciar. Viviré llevando con dolor la cruz de tu desvío que es tan cruel. Pusiste en mis hombros con rencor, volcando la amargura del ayer. Dejaré tan solo de sufrir el día que te olvides solo así, pero eso nunca lo he podido conseguir. Pero eso nunca lo he podido conseguir. Muy bien, che, los cantores del alba, ya que estaba aquí en la carpeta, en esa carpeta donde empezamos a escuchar la voz norteña,
bueno, en esa carpeta están los cantores del alba. Y siempre es un lujo escucharlo, ¿no? La Edith me complica para la miércoles. Pinenear. Che. Luis Salvatierra, ¿vea? Mi maestra me chuscheaba muy lindo. Oh. Claro. Clara Ponetti de Noriega. Ah, sí se llamaba la maestra. Delia Maldonado se llamaba mi maestra, mi última maestra. Ella nos tuvo de quinto, sexto y séptimo, ahí en la escuela 463 de Agustina Libarona. De ahí salimos, no sé si habremos salido muy bien educados, pero más o menos salimos, ¿no? Tan mal no salimos, Ramón Brandán, Chango, ¿qué tal, po? ¿Qué manera de correr ututu? Claro. Ahora, claro, Luis Salvatierra, entonces desconoce los ututu, dice, ay, ese lagarto. Claro, lo había desconocido a los ututu que sabía un día. ¿Sabes que nosotros íbamos a la escuela, 7 kilómetros, ¿no? Hasta la escuela de Agustina Libarona. No éramos del pueblo, nosotros éramos del monte. Cuando yo digo somos del monte, éramos del monte en serio. 7 kilómetros metido al monte, ¿no? Éramos varios chicos que íbamos, 4, 3, 4, 5, así, ¿no? Y bueno, cuando volvíamos, vieron que siempre hay changuitos cachafaces, changuitos así salvajes, que no. Había uno, cuando por ahí agarraba algún ututu, ¿viste? Alguna lagartija o algún chelco, lo ataba y lo hacía amanecer, hasta el otro día. Al otro día, claro, nosotros volvíamos a la siesta, por hora del ututerío, ¿no? Claro, a las 12 salíamos, y bueno, y esa hora vos volvías, y bueno, y esa hora, imagínate el calor que hace, y los ututos por todos lados, los chelcos, de todo, ¿no? Y los agarraba, lo ataba, y lo ataba en un tronquito y lo dejaba hasta el otro día. Al otro día convenía, ahí estaba el ututo, el chelco, lo desataba y lo largaba y se iba la miércoles el ututo, lo hacía amanecer. Un día ataba el desgraciado. Cosa de chico, ¿no? No, yo era cazador de cazador de los koi bajo los cercos, claro, en los cercos siempre andaban los koi. Ya después íbamos modernizando. Los quiz, decíamos, ay, los quiz. Pero para nosotros en el monte eran los koi. Claro, cuando, cuántas cosas así habíamos dicho, ¿no? De chuchar, le había dicho, en denante creo que les dije, en denante ha pasado, decía. Claro, hace rato se fue, o en denante se fue, ¿no? Una palabra que desaparecida en denante, ¿no? Pero nosotros somos los encargados de que no muera nuestro lunfardo, que no muera nuestra costumbre de hablar, porque como le decía, es nuestro DNI, en denante, hace rato. Cuando uno pasaba machado, que uno decía, basta el cuero. Que no. Y el santiagueño tiene una manera de ponderar. ¿Cómo pondera el santiagueño? Chango! Te va a decir.
Esa forma de ponderar que tenemos nosotros, ¿no? Y se ha pasado. Cosas así, ¿no? Palabras, ¿cuántas palabras tenemos para, 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 para ir diciendo para que no se pierda? Porque no se deben perder esas palabras. Creo que no se deben perder esa costumbre de hablar. Lo mismo que un día de esto vamos a hablar de lo que es los animalitos, de los animales del monte, vamos a hablar de la flora, de los árboles, de tantos árboles que tenemos y que muchos por ahí ni los nombramos, porque por ahí los árboles que puede haber en Salavina, en Loreto o más para acá, por ahí para, vamos a suponer, qué sé yo, para el lado de Aguirre o Choya, no hay para allá, para Copo, Alberdi, Moreno, por ahí ya no hay esos árboles, o Pellegrini, ¿no? Hay, porque es como por partes hay, y capaz que a los mismos pajaritos también los llamamos con otro nombre, es el mismo bichito, pero lo llamamos con otro nombre, dentro de Santiago mismo, ¿no? Estoy hablando. O decir, cuando pondera, qué chango mañero había sido, mirá. Así como Pogonza, mirá. Cuatrero. No, yo era cazador de coino, decía Luisito. Mira, hablando de cordobeses, ¿no? Que hoy decía, ¿no? El cordobés que saca su DNI ahí nomás en su forma de hablar. Medio trucho. Gerardo Raúl Acosta. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Éramos compañeros de trabajo, che. Ya los dos estamos fuera de combate. Pero bueno, no se le notaba, porque el cordobés es muy difícil que se le vaya esa tonada, que bueno, habla y ya está, ya sabe que es cordobés, no hace falta preguntarle, ¿no? Y bueno, y así cordobés también tiene su forma de, su lunfardo, su cosa de hablar, ¿no? Y nosotros, decía, qué chango mañero había sido. Claro, ladrón. Y en lugar de decirte sí o dale, el santiagueño, ¿qué te dice? Meta. Bueno, escriban ustedes también algunas palabras que se acuerden, A ver, Gerardo, decime algunas palabras de los cordobeses. Los cordobeses son muy de contar cuentos y todas esas cosas, ¿no? Bastante picaritos son los cordobeses, che. A ver, habíamos visto por acá los cantores del alba, por acá estaba, a ver, vamos a ir buscando. Cantores de Salavina, che.
mi amor. Prenda ingrata, yo ya me voy. Los Cantores de Salavina. A ver. Adentro, El chacho viene de Oaxaca, tomando caminos por el arenal. Madrugando llegará tras de galopar, silbando mil alas al amanecer. Madrugando llegará tras de galopar, silbando mil alas al amanecer. la flor de Tama se lleva. Victoria Romero le enciende el querer, y al anochecer su bien le brinda el amor, puñado de estrellas que cubre a los dos. Y al anochecer su bien le brinda el amor, puñado de estrellas que cubre a los dos. ¡Vuelta! Otro sin color, vientos que al pasar, al sol galopeteras, abriendo viñedos de sangre y valor. Cruzará veloz al sol galopeteras, abriendo viñedos de sangre y valor. Segunda. Adentro, Los cerros bajan al llano, la sombra y los soles los hacen juntar. Y el chacho al mirarse ve lejano el amor, uniendo su lanza en Chile y de a pie. Y el chacho al mirarse ve lejano el amor, uniendo su lanza en Chile y de a pie. qué pena tan grande tiene. Y arriba la noche parece llorar, y en la soledad cantó quebrada la voz, uniendo la caja de su corazón. Y en la soledad cantó quebrada la voz, uniendo la caja de su corazón. ¡Vuelta! Otro sin color, vientos que al pasar, abriendo viñedos de sangre y valor. Cruzará veloz al sol galope tenaz, abriendo viñedos de sangre y valor. Muy bien, muy bien. Ahí escuchamos, che, a Los Cantores de Salavina. Gente que ha partido en trayecto, o que ha transitado, mejor dicho, nuestro cancionero, siendo muy joven, ¿no? Tuvieron este accidente que le truncó la vida en su mejor momento. A ver, estoy buscando un tema que lo había tenido aquí y se me lo... aquí está. A ver. José Pogonza dice, mi amigo Dedo, dice, iba como a 200 y en segunda. Ahí me hace acordar José, claro, el santiagueño, yo no anoté, no anoto las frases, ¿no? Pero hay cantidad de frases, ¿no? Del santiagueño, ¿no? Santiagueño, hay muchas frases, ¿no? Y no las anoto, pero la voy a empezar a anotar porque uno se olvida, ¿no? Qué sé yo, no es lo mismo saltar que brincar. Decía un chango de aquí, un santiagueño, ¿no? Vos, cuando no le gustaba algo, decía, no es lo mismo saltar que brincar. A ver, ¿quién más?
¿cómo le das al chipaco? No, Chango, es tostadita estoy comiendo. Tostadita me dieron, mira. Tostadita con un cosito arriba que le puse. Uh-huh. ¿Escuchaste? Tostada, Chango. Hablando, ¿no? De nuestras cosas. Porque yo quiero que ustedes participen también, ¿no? Quiero que participen, que me digan de las palabras, ¿no? Pues ya les dije, no importa, tucumano, mano, dedos largos, también, ¿eh? Yo sé que el tucumano también dice chuchar, ¿eh? Bueno, de mañero ya sabemos que es mañero, pero bueno, no importa, igual lo queremos nosotros. Mingar. Mingar. ¿Quién sabe qué es mingar? ¿Me pueden decir qué es mingar? ¿O qué interpretan por mingar? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me ayuda? Mingar, la palabra mingar. A ver quién. Juliana Lamas, otra chinita porteña, también ya no conocen ni los chelcos, ni los ututu, ya menos el coy. ¿Quién más anda por ahí? A ver, ¿quién me dice qué es mingar? ¿Quién me dice qué es mingar? Quiero a ver que alguien me diga qué es mingar. Ajá. Sí, podría ser. Podría ser. Uh-huh. Pero es como en segunda persona, ¿no? A ver, otro más, a ver quién más me dice qué es mingar. Porque está bien, pero le falta alguito más, capaz. Pero está bien igual, ¿no? Mingar, ¿qué es mingar? A ver, los changos ahí claro, chango porteño, ya agarró un paspao, ni se acuerda. Manguear, a veces sí, es una palabra, manguear. Manguear es como pedir, ¿no? Pero, como es, yo dije mingar, ¿no? A ver, vamos a esperar que uno más me diga qué es mingar para ustedes. Porque por ahí también como les decía de que en distintos lugares, por ahí se dice de una forma y se interpreta de otra forma, y nosotros capaz que interpretamos de otra forma, pero es la misma palabra, mismo sentido. Nada más que nosotros por ahí le decimos de otra manera. Pero es así. Porque decía, ¿no? De mingar. A ver, ¿quién me dice algo más de mingar? Che, quiero que alguien me diga algo más de mingar. Mientras tanto, hasta que me digan algo más, y de ahí lo vamos a descifrar, quiero con ustedes un tema. Este tema es para mí solo. No es para ustedes. Es para mí. Porque con este tema, muchas noches y muchas mañanas hemos pasado guitarreando, jodiendo, escuchándolo, a Horacio Guaraní.
encontré tu corazón, perdido en medio de la huella, supe dejarte una estrella, caliente como un tizón, y en el oscuro rincón de tantas cosas perdidas, suelo hallarte en la querida nostalgia del diapasón. Por eso es que mi canción te busca en la madrugada, hoy que me encuentro sin nada, yo que fui todo rumor, y en el profundo dolor de verme solo en la vida, suelo aliviar mis heridas acordándome de vos. ¿Te acordás de aquella flor que cortamos junto al río, cuando tu pecho y el mío eran la misma canción? Cuando de puro varón lloré de emoción la tarde, que me dijiste no tarde, puedo morirme sin vos. Y hoy tan lejos vos y yo, y hoy tan sin razón la vida, y hoy sin siquiera guarida que alumbra esta cerrazón. Tu amor y mi corazón, como mil pájaros ciegos, vagan buscando aquel fuego que mata sin compasión. Y así te escribo esta carta, ya me voy a mi destino. Sabes, no he olvidado el vino, culpable de nuestro adiós. Vos siempre fuiste una flor y yo cardo del camino, y sin embargo me inclino acordándome de vos. Te digo adiós que es adiós, que quieres ser hasta siempre. Ya ves, no miente quien miente por no morirse de amor. Si un día fui tu cantor, no habrás de olvidar mi canto. Más de una vez habrá un llanto al escuchar mi canción. Más de una vez habrá un llanto al escuchar mi canción. Ay, como les decía, es un tema un tema que a mí personalmente me encanta, no me canso de escucharlo nunca. Horacio Guaraní, uno de los poetas después de Atahualpa Yupanqui, me parece que no sé si no es el más grande, ¿no? Cada uno tiene un poeta, o un músico, o un bailarín. Y a mí me parece de los compositores nuestros, de esta gente que ya ha partido, ¿no? Dejando estas cosas tan hermosas, estas letras de Horacio, impresionante lo que ha dejado, siempre es un gusto para mí, por lo menos, escucharlo, Vamos a ir cambiando y vamos a venir más aquí, Johnny Varela, vamos a tocar ese guairamullo para la gente de Frías. Ahí está Johnny Varela.
¡Ay, no más! Esa segundita. ¡Adentro! Alfabisky.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Bueno, ahí están los espeches de la Tusca, che. Johnny Varela, vamos a tocar ese bailamullo para la gente de Frías. ¡Adentro! Ahí está, nombrándolo a Choli Varela. Los espeches de la Tusca. Así que bueno, che, ¿se han achicado o qué les ha pasado? Porque no me han escrito más. A ver, vamos a ir buscando. ¿Qué nos decía? Yo había preguntado Mingar, a ver qué se interpretaba por Mingar. ¿Qué interpretábamos por Mingar? Les di, ¿charlamos ahora o escuchamos unos chamamé de eso que para retusar, como cabrito guacho? Usted está escuchando Alfabisky.com, la radio en línea. Para nuestras amigas, Susana y Margarita, Amoroso, Paso Grande, Peñañorón, Santiago.
Dije, está como cabrito, ¿eh? Gracias a Pilar Herrera, Santiago Lechero, por estar junto a los Estreches, la Tusca y a todos los amigos. Ahí viene bailando Luisito Salvatierra. Vamos, Amalia, y a toda la barra linda. Gracias a los Estreches de la Tusca por invitarme. Arriba mi gente, Felicena Santiagueña y arriba Santiagueño. Hasta la Tusca nos Ah, qué final, ¿no? Los Espeches de la Tusca, che. Es para... muy lindo ritmo, che. Muy lindo ritmo. Así que bueno, saludarlos también a los changos de los Espeches de la Tusca. Que bueno, ahí se andan rearmando otra vez. Justo habían empezado a andar por los escenarios. Y bueno, otra vez. Otra vez la pandemia, che. Hay que cuidarse realmente. Les decía esto de mingar, ¿no? Ahí Juliana me decía pedir. Sí, es pedir, pero pedirle a otro que haga tal cosa, o decirle, mingarle a José que te vaya a ayudar a hacer tal cosa, una cosa así, ¿no? Mingar. O qué sé yo, pedirle a Juliana que te ayude a hacer tal cosa. Vos le decías al otro que le pida a fulano para que vaya a comprar un vino. Pedirle a José Pogonza que vaya a comprar un vino. Mingale a José Pogonza, algo así. O mingale a Juliana Lamas que vaya a comprar un vino, mingar. Nosotros teníamos esa forma de la palabra mingar. Pero por ahí se habla de la minga y no sé bien cuál es el sentido, ¿no? Pero nosotros allá en el norte de Santiago, eso era mingar, pedirle sería una tercera persona, ¿no? Porque yo le decía, José, pedirle a Luis que vaya a comprar un vino, ¿no? Era una cosa así como para la tercera persona. Así que bueno, ahí vamos, compartiendo, hemos compartido. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 8 de la tarde con 10 minutos. Epa, 8 de la tarde con 10 minutos. Así que
A ver. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Muy bien, ahí están las empanadas santiagueñas que pueden pedir. A ver si tengo por acá, no sé dónde tengo el teléfono, por acá debo tener, para que le repita, le voy a repetir el teléfono a dónde tienen que... también hay tamales, también hay tamales. Las empanadas son de carne, de pollo, de mondongo, y como decía ahí la publicidad de Gustavo, en la voz de Gustavo Medina, también pueden pagar por Mercado Pago, pueden hacer pedido para cumpleaños y todas esas cosas. Si tienen para anotar, les digo el teléfono 11 3302 2258. Vamos a repetir, cosa que el que quiera anotar que anote, el que quiera averiguar precio, bueno, calidad, ya saben cuál es la calidad. 11 3302 2258. 11 3302 2258, ese es un teléfono. Y después está el otro teléfono, 11 26 67 66 59. 11 26 67 66 59. No sé, a ver, 11 26 67 66 59. Ahí tienen que llamar por las empanadas, por los tamales, lo que quieran consultar, lo que quieran consultar. Así que bueno, ahí estamos hablando de estas cosas de nuestro lunfardo santiagueño. Como le decía, a ver, para Juan Coronel, ¿qué es mingar? Para Vizcacha, ¿qué será mingar, no? Un moquete, o decir mosqueteando, ¿qué es mosqueteando? Son palabras que por ahí, como le digo, se va perdiendo, se va perdiendo. Me voy a mosquetear. No, creo que la mayoría saben, ¿no?, de lo que le estoy hablando, de mosquetear. El santiagueño, esa cosa, muy mucho. Es otra forma de ponderar del santiagueño. Muy mucho. Y bueno, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ahora lo voy a hacer escuchar, de un disco tiene muchos años tiene este disco, a ver, pero es de la Marcha de los Bombos, saben de qué le hablo, porque seguramente todos saben qué es la Marcha de los Bombos, y bueno, pero también tiene cosas increíbles, ¿no? La Marcha de los Bombos. ¿Por qué digo esto, no? Porque que yo te diga que, bueno, vamos al patio del Indio Froilán, vamos a Santiago, es cosa normal, pero que te diga un gallego, ¿no? De eso que vos decís, ¿cómo diablos viene este tipo? Claro, lo que pasa que en la Marcha de los Bombos, ahí la que se hace desde la Boca al Tigre al Parque Aguirre, que nosotros vamos, vienen, obviamente, muchos santiagueños, ¿no? Pero también van de todas las provincias, vienen de muchas provincias de aquí de Latinoamérica, vienen alemanes, japoneses, chinos, qué sé yo, vienen de todos lados, ¿no? Y claro, eso se fue
por muchos lugares, ¿no? Entonces nace esto. Si alguna vez vas a Argentina en el mes de enero y en vez de seguir los consejos de las agencias de viajes, decides alejarte de las rutas comunes y viajar para el norte, llegará un momento en el que escucharás este sonido por todas partes. Son los coyullos, las cigarras de América que anuncian el verano y el calor, y con ellos la época de la madurez y recogida de la algarroba. Si el verano hablara, si el calor cantase, si el sol tuviera voz, su voz sería así. Y si a este sonido se le añaden los trinos de miles de pájaros, el tintineo de miríadas de sapitos y ranas, la algarabía nocturna de los grillos, es muy fácil que te encuentres cerca de Santiago del Estero. Y si por la noche escuchas el latir lejano de un bombo y el rasguido de una guitarra, entonces no hay ninguna duda. Has llegado a Santiago del Estero, esa provincia mágica y desconocida de la Argentina. Oirás también voces de hombres y mujeres que cantan y ríen. Llegarás a un patio donde se celebra la fiesta de estar viviendo el presente después del trabajo diario. Verás juntos a ancianos, adultos y niños que comparten historias y canciones. Entra sin miedo. Te van a tratar como a un pariente que vuelve a casa después de un largo viaje. Para esta noche, mientras haya yacarés, infinita colección de vinas que quiera. Esta es solo para bailar, mientras simple yacarés, con un poco de tierrita baila cualquiera. Ah, la miércoles, ¿no? Si no te llega esto, ¿no? Es difícil. Es difícil que no te llegue estas cosas tan profundas, ¿no? Tan profundas que bueno, que recomienden de otro mundo, ¿eh? de Europa, y es que a los tipos los atrapa, ¿no? Santiago del Estero. Realmente es algo para que llama la atención, ¿no? Por ahí nosotros no valoramos eso. Y sin embargo, de otro lado nos hacen escuchar estas cosas. Realmente me pareció espectacular, me pareció espectacular. Y vamos a ir escuchando, porque bueno, el patio del Indio se hizo famoso, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo va los sábados, la noche, los domingos, la marcha, la vigilia, toda una movida que hay junto a la Tere Castronovo, y el Indio siempre lo vas a ver ahí haciendo los bombos, ¿no? Esa es la publicidad de él, ir el domingo a trabajar, ¿no? Mientras todos bailan, mientras todos comen, mientras todos chupan, mientras todos se diviertan, él sigue su tarea, sigue trabajando sus bombos, ¿no? Y vamos a escuchar, este disco tiene un montón de temas, pero bueno, por ahí hay temas que son de gente conocida y otras no conocidas, pero lo quiero compartir con ustedes. Para mi amigo Adrián, el bigote. Para mi amigo Adrián, bueno, para todos los changos del barrio. Ya vienen llegando gente de otros lados, serán recibidos por todos nuestros hermanos. Mofos a lo lejos ya vienen sonando, el Froilán sale que la siesta va alegrando.
Changuito de lejos, quieren escucharlos, son hijos del tiempo y el futuro de Santiago. La noche ha llegado, se acabó la fiesta, el Froilán González que ya se va con la orquesta. Segundita y no va pasando el tiempo y quieren visitarnos, son almas fiesteras que alegran todo Santiago. Solo van logrando abrirse el camino, junto a los cantores se lucha por su destino. Dios lo ha bendecido y con esta tierra cuida su cultura junto a la naturaleza. Va pasando el tiempo y quieren visitarnos, son almas fiesteras que alegran todo Santiago. Ahí está, ¿eh? No dice qué chango es, pero dice tema para Froilán, ¿eh? A ver la parejita que vaya saliendo, a ver cómo recién, a ver. Este Marcelo Juárez se llama. A ver las parejas que salgan a bailar. Se escucha sonar los bombos allá en el indio Froilán y la Tere Castronovo comienza con su danzar. Y en medio las humaredas, distingo los parrillar y el otro las empanadas, tamales y hay pa' matear. Y un pozo tapado con lona, seguro que el vino está y no faltan las parejas que salgan a mudanciar. ¡Vámonos! Se escucha sonar los bombos allá del indio Froilán y la Tere Castronovo comienza con su danza y la palma. En medio las humaredas, de lejos los parrillar y el otro las empanadas, tamales y hay pamatia y las palmas. Y un pozo con hielo y lona, seguro que el vino está y no faltan las parejas que salgan a mudanciar. Los domingos como siempre, donde no podrá faltar, con el corazón abierto te espera el indio Froilán y las palmas de todos. El homenaje para Froilán y su familia. Fuerte el aplauso, ¡vámonos más! Se pierde de Mar de Plata, Santa Jujuy, Tucumán, Santa Fe y al Río, Buenos Aires y Carlos Paz. ¡Vamos las palmas! Ahí está lo que yo les digo, Si los músicos preparan porque ya quieren tocar con el gogo Misiguchi, el bombo y el pegar. ¡Vamos, poquito, vamos! Yo le invito a mi gente que venga por el canal, a donde vean polvareda, porque esa parte no están. Los domingos como siempre, donde no podrá faltar, con el corazón abierto te espera el indio Froilán. Muchísimas gracias. Bueno, a este disco que le decía que hace mucho tiempo que lo tengo, Marcelo Juárez se llama el chango ese, que cantó, ¿no? Bueno, a ver. ese ha sido el mejor regalo que le puedo hacer a ellos, a Teresa y a este gran amigo que de chiquito me vio ondear aquí, palomitas, cazando tutu. Así. ¿Qué le parece, no? A ver, Bárbara Luna. Hablaron de un tal Froilán de Santiago del Estero. Quisiera oírlo sonar
ese su bombo legüero, cuántos te volvieron canto, ya nunca serás silencio. Sos leyenda de Santiago, bombito de aquellos tiempos. Alfamisque.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Cantar ha vuelto a encontrarme con el alma de mi tierra, bailando el lo de Froilán, el patio es chacarera. Formas parte de mi pueblo, quicho hablante santiagueño, sale el tiempo que me traes memorias de mis ancestros. Montarás como tus hijos mi corazón peregrino, que viole mis polen de tu sangre, y Sacha no yo olvido, Sacha en el camino, donde no muera la esencia, que solo podré alumbrar si escucho cantar la tierra. Un bombo acuna tus noches, mis quimayos da tu siesta, sabor dulce de verano que se lleva hasta las penas. Nortes que te da la vida como ramitas muy secas, tus caminos van dejando polvaredas en las siestas. El diferente no estaba, solo el rumor es sentido, que en el patio de aquel indio que se hablara al ceibo herido, se echaba yo dime el camino, donde no muera la esencia, que solo podré alumbrar si escucho cantar la tierra. Tema grabado desde el patio del indio Froilán, hace bastante tiempo, ¿no? Y bueno, lo teníamos ahí guardadito y un bombo es el corazón del santiagueño de ley. El indio Froilán González vive en el monte y el luthier. usted está escuchando alfamisque.com, la radio en línea. El patio es un gran taller con herramienta de amor, con silbos de chacarera se iniciará la construcción. Si encuentra un ceibo mayor y asiente su retumbar, ya sabe que hay un legüero que entre sus manos la tira. Él es un hijo del sol, del monte Luis Solutier, el indio Froilán González sueña en los brazos del querer. Parche de cabra de un lado, cuero de oveja al revés, para que sueñe a la legua, pide a la luna su poder. Un mundo de miel y sal, misterioso a la oración, y ha decidido tu noche lejos del odio y el dolor. Cuando hay que comunicar la fiesta o la rebelión, el bombo es el compañero que en la tribuna alza su voz. Él es un hijo del sol, el monte Luis Solutier, el indio Froilán González sueña en los brazos del querer. Muy bien, ahí, hasta ahí nomás, che. Hemos escuchado varios temas, ¿no? Varios temas ahí, para, bueno, de estos discos que hace un montón, que no como les decía, lo tenemos y por ahí, por esas cosas, ¿no? De la vida,
siempre andamos como apurados, que no. y bueno, por ahí no lo escuchamos. Che, vamos a escuchar un chaboncito. A ver. Este es dedicado para mí, ¿eh? A ver. Mira, sonando en vivo para todos ustedes. Para nuestra amiga Sandra. Aguante, fría. Necesitado, ¿eh? Me interesa conversar, no me interesa jugar. Yo sé que en tu hogar recibes al amor que necesitas y que en tus horas meditas a curarte con empeño. Para vos voy a tocar y con todo el corazón trataré con mi acordeón lograr hacerte feliz. Sé que me aprecias a mí y por eso yo he querido dedicarte con cariño y profundo respeto este chamamé que he compuesto. Siriaco Teves, por siempre amigo. Como me gusta el recitado, che. Me interesa conversar, no me interesa jugar. Yo sé que en tu hogar recibes al amor que necesitas y que en tus horas meditas a curarte con empeño. Para vos voy a tocar y con todo el corazón trataré con mi acordeón lograr hacerte feliz. Sé que me aprecias a mí y por eso yo he querido dedicarte con cariño y profundo respeto este chamamé que he compuesto. Siriaco Teves, por siempre amigo. Alfabisky.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Gracias, Utki, gracias. Los Chairas, señores. En el círculo santiagueño, ¿eh? Tata, ¿eh? Para el amigo Roque Bravos, el saludo musical. ¡Vamos, Roque, vamos! Vamos a cantar todos este título ahora. Al dijiste mi cariño solo tuyo. Al dijiste que me amabas de verdad. Que con mis besos sientes que nada te falta. Que estando juntos yo soy tu felicidad. Como quisieras estar con vos toda la vida. Y locamente entregarte el corazón. Pero era un fuego de tu boca tan salvaje que se burlaba del amor sin compasión. Te digo adiós, falsa mujer, que te metí por tu querer. Puedes llorar, no voy a sufrir, no te puedo ver, no quiero saber nada de ti. Alfabisky.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Los Chairas tocando aquí en alfabisky.com.ar. Por tus mentiras hoy mi amor no tiene dicha. En carne propia sufrí una falsa pasión. Tu boca amarga al
siento desengaño de esta desilusión. No volveré a pronunciar tu nombre otra vez. Te voy a olvidar, te voy a arrancar. A ver cómo baila Graciela Beltrán. Nunca en la vida. A misa. Voy a perdonar. Doña Gladys Gómez, ¿cómo anda? Nunca en la vida te voy a perdonar, mujer. Vamos, 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 vamos. Ariel Cambio. ¡Ay, ¡Vente nomás! ¡Arriba la fiesta! ¡Que no se me caiga la fiesta! ¡Que no se me caiga la fiesta! Porque suena el batallón de Nico Ibarra. ¡Sí, señor! ¡Ahora! El que no baila es hincha de River. ¡Opa! Amigos de los hinchas de Boca. ¿A dónde están los hinchas del chamamé que les gusta a todos los chamameceros? ¡Vámonos! Ahí están los Cheiras, che, ¿eh? Impresionante. Escucha esto, ¿eh? Y así nos vamos casi como despidiendo, ¿eh? Enrique Ceja. Ay, bueno. Por mi zorrita con leña estoy llegando al poblado. Traigo algunos cueritos de iguanas, zorros y gatos. Después de hacer unos pesos compraré mercadería y que la harina y la grasa no falten para la tortilla. Y volveré a mi rancho como quien toma un trago. Para el que tiene el oficio se gana para ir tirando por las cosas de la vida. Soy hachero de estos pagos. Para todos los hacheros, ¿eh? Los labradores. Los que quemaban la leña para hacer carbón en los hornos. Para el balancero, che. Esos calores, el lanchero armaba su cigarro, ¿no? Muy bien ahí, Enrique Cejas, bueno, espero que le haya gustado, che, este tema muy bonito, hachero, hachero santiagueño, cosas que bueno, hoy habíamos publicado en el Facebook, ¿no? La imagen del hachero que está en que la imagen esta que está en Monte Quemado, en Copo, que lo publicamos hoy,
Se lo dedicamos a todos los hacheros, por supuesto, y aquí justito enganchamos un chamamé que también habla del hachero. Así que bueno, de a poquito, nos vamos a ir como retirando, che. ¡Oh, chamaco! Desde el día en que te fuiste nunca supe más de vos, porque fueron tu familia los que nos separó. Hoy recibí una carta que tanto me alegró, donde dices cosas lindas y pronto estaré con vos. Hoy que tienes tu edad para poder decidir, ahora será diferente. Vamos. Ya que tanto nos quisimos, yo de ti no me olvidé. Siempre has estado en mi mente, hermosa María Mabel. Usted está escuchando Aspamishki.com, la radio en línea. Corazón late más fuerte, esperando ese instante. Estoy solo más que nunca, parecía esperarte. Tengo tantas ilusiones que podemos compartir, esas que quedaron truncas cuando te fuiste de aquí. Porque tienes tu edad para poder decidir, ahora será diferente para vos y para mí. Sé que tanto nos quisimos, yo de ti no me olvidé. Siempre has estado en mi mente, hermosa María Mabel. Muy bien, y así pasaba Enrique Ceja, por supuesto, por Aspamishki.com.ar. Y como le decía, y de a poquito, nos vamos despidiendo, no puedo parar este chango. Hay un amigo que tengo que es criollo por demás, bien conocido el varón, el santiagueño Mario Paz. Organiza la bailanta festivales santiagueños, con jineteadas y cuadreras alegrando nuestro suelo. Buena estampa el paisano, lo hallarán siempre dispuesto. Le ha de tender una mano si por ahí queda sin resto. Así es este Mario Paz, santiagueño y bien honesto. Bueno, y bueno, ahí nos vamos retirando, como que no quiere la cosa, despacito, así como entramos, ¿no? ¡Por favor! ¡Muévete! ¡Es de la cumbia santiagueña! ¡Primavera! Échate pa' acá, chica.
tú tienes, y ha vivido engañando y ha vivido besando a otro amante. Amigo, te lo digo de frente, quítate de los ojos la venda que tienes y mira a tu alrededor. Esa mujer es una malvada que solo le importa tu dinero y tu bien. Es una carta marcada que solo busca un rey. Tienes que olvidarla para siempre. Esa mujer es una maldita diciendo que acaba y se acuesta con él. Porque eres mi amigo, te confesaré que el amante de ella es tu amigo más fiel. Pobre amigo, mira tú, tanto me quería y ella te engañaba. Pobre chico. Amigo, esa mujer que tú tienes, te ha vivido engañando y ha vivido besando a otro amante. Amigo, te lo digo de frente, quítate de los ojos la venda que tienes y mira a tu alrededor. Esa mujer es una malvada que solo le importa tu dinero y tu bien. Es una carta marcada que solo busca un rey. Tienes que olvidarla para siempre. Esa mujer ¿Sí viste, no? es una maldita. Bueno, ahí nomás, porque nos vamos despidiendo. Y por acá teníamos música de los Fabris que nos habían mandado esta semana. Y también vamos a... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Había sido, a ver, Ahí está. Ahí está. Que suene esa batería, Sergio. ¡Vamos nomás! ¡Arriba! Esas tumbas también suenan bien, Marcelito, Bueno, ahí nos vamos, Con los Fabri nos vamos, Hasta mañana, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre ahí, ¿no? La Beltrán, muchas gracias a todos. Que me dieron con otra mujer. Muy bien, a todos. Chau. Que falso es mi querer. Y sabes tú que nada de eso es verdad, que no soy capaz de engañarte ni siquiera con el pensamiento. No quiero verte así, no quiero que te sientas sola. Háblame de qué vale tu orgullo si nosotros amamos. No quiero verte así, no quiero que te sientas sola. Háblame de qué vale tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame. Saludamos a todos los fans, en especial a las chicas del barrio Matadero y a toda la familia Díaz. ¡Vamos! Te han dicho de mí que me dieron con otra mujer, que no te respeto, que falso es mi querer. Bien sabes tú que nada de eso es verdad, que no soy capaz de engañarte ni siquiera con el pensamiento. No quiero verte así, no quiero que te sientas sola. Háblame de qué vale tu orgullo si nosotros nos amamos. No quiero verte así, no quiero
quiero que a sola. Háblame, de que vale tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame. Esto va para el 29, Santa Brígida, San Miguel. ¡Olvídalo las palmas! ¡Vamos! El candombe se comenzó, este candombe hace sentir mejor, lo disfrutarás con mucha pasión, con la fuerza alegre de esta canción, es un toque nuevo del acordeón, que lo va encendiendo tu corazón, tus no calientes provocarán diversión y cantarán. Candombe y tropical, candombe suena popular, retumba en todo lugar. Candombe y tropical, candombe suena popular, es bueno y fácil te engancharás. Y con las palmas fuerte, bien fuerte, arriba, arriba, arriba más. Para vos, Mono Felipe y Ramón. El candombe ya comenzó, este candombe hace sentir mejor, lo disfrutarás con mucha pasión, con la fuerza alegre de esta canción.